Bien, iniciamos entonces nuestro primer módulo, la semana 1 de el curso de desarrollo de aplicaciones empresariales avanzado. Bien, mi nombre es César Maita, voy a ser su docente durante el curso y vamos a hacer una pequeña introducción hoy en lo que es programación orientada a objetos con C Sharp, ¿no? Vamos a ver un poco de lo que es .NET, básicamente es el lenguaje, bueno, no el lenguaje, la tecnología que vamos a usar, el lenguaje de C Sharp, ¿no? Y vamos a un poco ahondar en cómo ha evolucionado esta tecnología, qué cosas interesantes tiene y qué podemos hacer con ella. Vamos hoy día a elaborar la sesión es reconocer el desarrollo de aplicaciones empleando procedimientos, funciones y la programación orientada a objetos con C#. Vamos a hablar un poco de Visual Studio, del framework.net y de C#, que son cosas diferentes. Aquí quiero ver un punto. Mucha gente piensa que programar en .NET es usar Visual Studio y no es así. Hoy en día ustedes pueden programar en .NET con el framework de .NET, no necesariamente con Visual Studio, existen otros IDEs. ¿No? Yo durante mucho tiempo programé con Sharp Develop, que era un IDE libre, open source. ¿No? Actualmente utilizo Visual Studio Community porque es muy bueno y porque es el mismo Microsoft también. O si quieren también pueden desarrollar hasta con Sublime Text. O sea, no necesitan un IDE profesional. Aunque realmente hoy en día, pues utilizarlo no está de más, ¿no? Procedimientos y funciones, programación orientada a objetos y entorno de aplicaciones en escritorio. Vamos a ahondarnos también en el desarrollo de aplicaciones de escritorio. Lo primero que vamos a ver en esta primera etapa del curso es cómo desarrollar software, pero software de escritorio, el software tradicional, no el software web, el software que ustedes han aprendido tal vez en otros cursos, sino el software, digamos, que es el que más se ha desarrollado en la mayoría de empresas. Bien, continuamos. Y de Visual Studio, Net Framework y C#. ¿Qué es Visual Studio? Visual Studio es un conjunto de herramientas que nos permiten desarrollar aplicaciones de escritorio, aplicaciones web y aplicaciones móviles. Ustedes sabían que yo puedo programar en .NET aplicaciones móviles con Xamarin. Xamarin, les comento un poco, Xamarin fue una empresa que adquirió Microsoft. Microsoft hace un tiempo atrás se dedicó a adquirir empresas grandes y Xamarin era una de las primeras tecnologías que utilizaba para hacer aplicaciones móviles híbridas, algo así como lo que hacen con Flutter, algo así como lo que se hace con React Native, ¿no? Xamarin y Xamarin Forms en realidad era la tecnología, el conjunto de tecnologías, y eran de pago, uno tenía que pagar por la librería, por todo eso. Microsoft la compró y la puso dentro de la suite de Visual Studio y hoy en día yo puedo utilizar Xamarin para desarrollar y es código C#, o sea que puedo con C# también hacer aplicaciones móviles, ¿no? Eh, Ahora, Visual Studio es un IDE, es un entorno de desarrollo, que dentro de este IDE yo puedo programar sobre el framework de .NET, pero puedo utilizar distintos lenguajes, no solamente C#, puedo utilizar Visual Basic, que hasta ahora existe, ojo, no ha muerto Visual Basic, solamente que ha evolucionado, Visual C++ y C#. También se puede hacer con otros lenguajes como Python, pero la verdad que no he visto muchos casos de esos. Se puede hacer uso de las funciones del framework de .NET, el cual provee un acceso a diversas tecnologías que serán simplifican el desarrollo de aplicaciones. ¿Qué es en sí .NET? ¿Qué es, ¿Qué es esta tecnología que vamos a aprender en este curso? ¿No? .NET, básicamente, para que puedan entender, es un framework. ¿Ya? ¿Qué cosa es un framework? ¿No? Ustedes han escuchado hablar de frameworks en el curso, en la carrera, ¿no? Y han utilizado distintos frameworks, ¿no? Un framework no es otra cosa que básicamente un conjunto de librerías, de herramientas que les ayudan a ustedes a desarrollar software. De hecho, .NET va un poco más allá de un framework común y corriente para desarrollar software que tiene patrones y todo lo demás, porque .NET crea un concepto que nació en realidad con Java. Ustedes saben que Java, digamos, lo que aportó al mundo del software era la máquina virtual. ¿Alguien sabe lo que es la máquina virtual del Java y por qué se creó? El JVM, el Java Virtual Machine. A ver, si Jean-Pierre Mejía. Adelante, Jean-Pierre. Ah, eh, se creó para que pueda correr en cualquier máquina donde se instalara el JVM, ¿no? Esa aplicación. Su aplicación es Java. Excelente.
Te agradezco. ¿Qué es lo que sucedía? Año 97-98, remontémonos en la historia, tal vez alguno de ustedes creo que ni había nacido. Y en esos años uno creaba un programa, lo hacía por ejemplo en Visual Basics 5.0, 6.0 en ese tiempo, más o menos, no, 5.0. O hacía un programa en Delphi, o hacía un programa en C, en C++, en lo que tú quieras. Y yo creaba un programa y me generaba un archivo ejecutable. Sabemos que cuando yo compilo cualquier software, yo tengo el código fuente, utilizo un compilador y me bota un código objeto, que es el código que se interpreta como binario en la computadora. Pero si yo llevo este programa a otra computadora no funciona. Entonces tenía yo que llevar las librerías, instalar DLLs y un montón de cosas. Cuando llega Java dice, no, yo voy a crear, ya no voy a hacer que el programa se ejecute sobre la computadora directamente, sino sobre una máquina virtual. Entonces ya había máquinas virtuales para Windows, había máquinas virtuales para Linux, y yo podía correr mi aplicativo, el mismo aplicativo que yo había hecho en Java, sobre cualquiera de estas plataformas porque tenía la máquina virtual, no corría directamente sobre el sistema operativo. Y no solamente sobre sistemas operativos de computadora, podía correrlo también en algunos dispositivos electrónicos. La idea de Java era que yo pueda crear un código que se ejecute en cualquier equipo electrónico, ¿no? De hecho, no sé si ustedes sepan, pero algunas tarjetas o SIM cards tienen código Java internamente, ¿no? Para algo, reconocer algunas cosas. En los bancos, los chips, algunos tienen código Java todavía, ¿no? Es una versión muy pequeña de Java, pero que corre ahí y tienen el código ahí, ¿no? Entonces, esto fue el inicio de todo un conjunto de tecnologías. Y Microsoft, como buen artista del copy, se puede decir, creó su propio Java Virtual Machine. De hecho, trataron de implementar, y al final desarrollaron en el año 2001 más o menos lo que se conoce como el framework. El framework es la versión, digamos, del Java Virtual Machine, pero para desarrollo de Microsoft. Lanzaron la versión 1.0, que igual tenía un compilador, tenía una máquina virtual que corría sobre la computadora, pero que curiosamente solamente funcionaba sobre Windows. De hecho, para que funcione sobre otros entornos era muy complicado, ¿no? De ahí fue evolucionando. De hecho, la versión más robusta y la que perduró durante muchos años y que muchas empresas tienen es el Framework 2.0. Es uno de los más estables. Actualmente estamos ya abordando la versión 4.8, 4.9 del framework, ¿no? Pero ha ido evolucionando. En el año 2016, si no me equivoco, a ver, déjenme ver, debo tener por acá la información, pero si no me equivoco fue en el año 2016, y esto a raíz de que salió Steve Ballmer como CEO de Microsoft. Ustedes conocen un poco la historia de Microsoft. Saben que Bill Gates fue el creador de Microsoft con Paul Allen, pero que al final Bill Gates quedó como el fundador y bueno, el único. Y luego su mejor amigo de la universidad, Steve Ballmer, cuando Bill Gates deja Microsoft, asume la presidencia de Microsoft. Y Steve Ballmer era una persona muy ruda, que estaba en contra del mundo open source y todo lo demás. Y Steve Ballmer se cierra un poco a la comunidad open source y paga las consecuencias, porque la comunidad open source después empieza a desarrollar más en software libre. Ahí fue el auge de los lenguajes como PHP y otros lenguajes más, Ruby, mismo Python y otros lenguajes. Pero luego cambian la dirección de Microsoft y entra un CEO de la India. ¿Quién me puede decir el nombre de ese CEO? A ver, googleenlo y les doy el piso para que lo googleen. Que es el actual CEO de Microsoft. ¿Ah? El señor Satya Nadella. Satya Nadella asume la dirección de Microsoft y él cambia totalmente Microsoft, libera parte del código y se une a la comunidad open source, y es ahí donde Microsoft cambia totalmente. Y en esos años crean NetCore. NetCore es la versión libre, 100% open source del framework de .NET. Actualmente, para noviembre de este año, se ha prometido la versión NetCore 5.0, que va a ser una revolución total. Esperemos a noviembre las noticias, pero se está pronosticando que va a ser
el framework más potente en el mercado para desarrollo de cualquier plataforma, móviles, web, IoT, todo lo que ustedes quieran. Y es la promesa, la panacea, el Netcore 5.0. Noviembre de 2020, espérenlo por favor. Entonces, con Netcore yo ya podía desarrollar este código que podía funcionar en un Linux, que podía funcionar en un Mac, que podía funcionar en cualquier dispositivo. Ese sí es, y se hizo desde cero. Pero el framework normal de Microsoft ha seguido su línea. Entonces ahora tenemos dos frameworks. Tenemos el framework de, ¿cómo se llama? De clásico de .NET, que es el que vamos a aprender en este curso, ¿no? Y tenemos el framework, digamos, el framework open source, que es Netcore. ¿En qué está desarrollado la mayoría de soluciones? Que en el framework tradicional, ¿no? Pero ya se va a unificar, como le digo, Netcore en Netcore 5. ¿Dónde pueden descargarlo? Pueden ir a la página de Microsoft, .net.microsoft.com, aunque ya viene preinstalado con Windows, ¿no? Pero igual lo pueden instalar. Entonces, eso es, digamos, como ha ido evolucionando Microsoft con su solución, en este caso su framework, ¿no? Conceptos a tener en cuenta cuando yo creo una solución en Microsoft utilizando Net Framework. Yo tengo esta jerarquía. En la parte, digamos, más amplia o jerárquica tengo la solución. La solución es un contenedor de proyectos. Yo puedo tener varios proyectos. Imagínense lo siguiente. Yo voy a tener un proyecto que va a ser básicamente mi back. Va a ser mi desarrollo de aplicación donde tengo la conexión a la base de datos. Y ahí tengo, digamos, las funciones principales que quiero hacer. Luego tengo otro proyecto que es la web, un proyecto en web que está hecho en ACPNet, que es para la parte visual en web que van a trabajar tal vez, digamos, los empleados que estén fuera de la empresa. Tengo la solución de escritorio, que es otro proyecto, y puedo tener así múltiples proyectos. Entonces, cada proyecto se une en una sola solución. Las referencias vienen a ser vínculos a componentes o servicios externos. Yo puedo tener múltiples componentes. La ventaja de NetFramework es que puede adoptar múltiples componentes de distinto tipo. Si quiero implementar con jQuery, si quiero implementar con Bootstrap, si quiero implementar WebAssembly y otras cosas más, pues jalo los componentes que necesite y se integran directamente en mi solución, ¿no? Y los namespaces, que ustedes ya lo deben conocer de Java, son espacios de nombres en el cual uno engloba todo el código. ¿Cómo funciona la solución de .NET? Y vamos a aprender esto con las extensiones. .css, CS es C# es el código fuente, ¿no? Bueno, JS ya lo conocen, CPP o Visual Basic. Es el código básicamente fuente. Pero tengo otras herramientas más. Tengo, por ejemplo, los compiladores y resultado, que puede ser un exe, que puede ser un DLL, que puede ser una appx, básicamente es ASP.NET, ¿no? Y tengo referencias, por ejemplo, ahí vemos una referencia al core lib, ¿no? Y todo esto se engloba dentro de una solución. Todo esto es en el marco de referencia del uso de Visual Studio con el framework de .NET. ¿Qué es el framework de .NET? Es un entorno de ejecución runtime que proporciona diversos servicios de aplicaciones de ejecución. Una cosa importante del .NET es que incorpora el CLR. Y esto acuérdense, señores, porque esto lo van a ver durante todo el curso. ¿Qué cosa es el CLR o el Common Language Runtime? El Common Language Runtime básicamente es el que va a correr el código que ustedes van a ejecutar. El CLR es donde va a correr tu código. Tu código no va a correr sobre la computadora, va a correr sobre el CLR. Y sobre el CLR viene un conjunto de tecnologías para administración de memoria, servicios del sistema, se ocupa de manejar caché, de muchas cosas. Entonces tú no tienes que preocuparte por eso, el CLR lo hace por ti. Y evidentemente, como todo framework, incluye bibliotecas de clases completas y reutilizables que permiten a los programadores aprovechar el código sólido y confiable, ¿no? Básicamente tú tienes librerías para todo. Realmente es un abanico de librerías que vas a conocer. Servicios que ofrece .NET Framework, administración de memoria con el CLR, ¿no? El desarrollador ya no es responsable de la gestión de memoria y vida de los objetos, ahora el CLR se encarga de eso. Sistema de tipo comunes, para que pueda haber interoperatividad entre lenguajes de programación, se utiliza un sistema común. ¿Qué sucede? El código que tú vas a compilar al final no termina en código binario, sino que termina en un código intermedio, que se le conoce como el MSIL, que lo vamos a ver más adelante, que es un código que no importa si yo hago Visual Basic, lo hago en C#, lo hago en lo que quiera, al final termina en ese código.
Tengo una biblioteca de clases extensa, ¿no? A la cual puedo acceder. Y marco de tecnologías de desarrollo. Aquí es algo muy importante. Microsoft trabaja dentro del .NET, trabaja con varias tecnologías que son marcos de desarrollo. ¿Qué cosa es un marco de desarrollo? Básicamente es un conjunto de buenas prácticas, un conjunto de estándares y un conjunto de subtecnologías con las cuales tú vas a poder desarrollar soluciones acordes al mercado. Por ejemplo, si quiero desarrollar aplicaciones web, tengo ASP.NET. ASP.NET es la parte web del .NET Framework, ¿no? Si quiero trabajar acceso a datos, cómo yo me comunico con las diferentes fuentes de orígenes de datos, base de datos SQL Server, PostgreSQL, Oracle, la que tú quieras, utilizo Adonet. Adonet es por excelencia va a ser nuestra librería para conexión a base de datos. Y tienen otras que realmente ya no se usan, como el Windows Communication Foundation, para aplicaciones orientadas a servicios. ¿Qué pasa? Microsoft tuvo la loca idea hace muchos años me acuerdo mucho que en el colegio de ingenieros nos invitaron a una presentación, de separar un poco el diseño de la programación. Algo así como lo que tenemos actualmente entre la diferencia entre el front y el back, ¿no? En el desarrollo web. Sabes que en desarrollo web tú tienes los front-end developers y los back-end developers. Los front-end son los que hacen, pues, ¿no? La parte del front, la experiencia del usuario, la interactividad y todo lo demás, ¿no? Son los locos JavaScript, que les digo, ¿no? Y tienes la parte del back, donde está la gente que trabaja con lenguajes del lado del servidor. Ya, Microsoft hizo algo parecido, pero para desarrollos de entornos de escritorio netamente. Y creó Windows Communication Foundation, que básicamente era crear formularios, pero que tengan esta estructura, ¿no? Se trabajaba con un lenguaje intermedio que era como un XML, se llamaba XAML, XAML, y con eso se programaba. Realmente no lo vamos a utilizar porque no perduró en el tiempo, porque si vas a hacer todo ese conjunto de cosas, mejor hazlo en web, es lo que yo decía, ¿no? O sea, si existe ya la web, hazlo en web. ¿No? Si vas a hacer en escritorio, hazlo en escritorio puro. Y para eso tienes Windows 4, que es todo un conjunto de librerías para crear aplicaciones de escritorio, que la vamos a ver en el inicio de este curso. Compatibilidad entre versiones. .NET, lo bueno que tiene es que cuida mucho la compilación de las versiones que tiene. O sea, tú puedes desarrollar un programa hoy en día y es compatible con una versión antigua del .NET. Usa bibliotecas de clases de .NET. Desarrolladores pueden crear ensamblados que funcionan en varias plataformas como Windows 10, Windows 8, Windows 7. Aquí una acotación. Windows XP ya murió como tema de soporte, ya casi no corre nada en Windows XP de lo último que se ha creado. Windows 7 todavía está vigente, pero ya poco a poco se va a descontinuar, ¿no? Pero todavía sigue vigente, ¿por qué? Porque hay muchas computadoras antiguas que todavía trabajan con Windows 7. Entonces tú puedes desarrollar hoy día una aplicación con .NET, no tal vez con la última versión del framework, no la 4.7, pero sí por ahí una 2, una 3. La puede ser compatible y puede funcionar tranquilamente en tu Windows 7, ¿no? Inclusive hasta 32 bits. La idea general es que todo ahora corra sobre Windows 10, que es el sistema operativo que más se usa, bueno, que se está adoptando actualmente en el mercado. Windows 8 no hablemos porque Windows Vista realmente fue una desgracia, ¿no? Si hablamos de el peor error de Microsoft en la historia de la computación, fue Windows Vista. Quienes lo sufrimos, porque yo lo sufrí, sabemos el dolor de cabeza que era Windows Vista, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta antes de entrar a C#? Todo lo que hemos visto ahorita es .NET, lo que es .NET, el contexto, lo que es el Visual Studio, que vamos a verlo a fondo en el laboratorio, no se preocupen. Pero quiero que entiendan qué cosa es .NET. Sí, por ahí alguien levantó la mano. Frank, Cari. Adelante, Frank. ¿Te escucho? Sí, se te escucha. La verdad es que yo nunca he llegado a tocar mucho así como C. Sería que nos explicara la diferencia entre C, C++ y C#. Ya. Que son muy parecidos. Perfecto. Muy bien, justo vamos a hablar de eso. No se preocupen. A ver. Ya, no hay preguntas. Bien. Vamos a centrarnos entonces en lo que es C#. Primero, ¿qué es C#? ¿Ustedes saben por qué se llama C#? Aquí les voy a contar una anécdota que es verdad, ¿no?
Ustedes saben que el lenguaje, uno de los lenguajes más antiguos que hay en el mundo, que prácticamente es uno de los padres de los lenguajes, de todos los lenguajes, el papá, el abuelito, es C, ¿no? C es el primer lenguaje de tercera generación, ¿no? Para esto un poco quiero que tengan el contexto. ¿Saben la generación de los lenguajes? Más o menos tienen la idea. Lenguajes de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación. Díganme en el chat sí o no para explicarles también. No hay problema. No se preocupen. Coméntenme en el chat si conocen eso un poco, sino para reforzarlo a lo mejor. No. Ya, perfecto. A ver, vamos a adentrarnos entonces. No hay problema. Aquí a mí me gusta mucho explicar esas cosas porque es importante que las conozcan. Lo que pasa, señores, es que ustedes vinieron en un mundo, nacieron en un mundo donde ya existía ya existía Windows, ya existía la interfaz gráfica, ya existía, todo estaba masticadito. Yo lamentablemente vengo de un mundo donde la primera pantalla de computadora que yo vi, y no soy tan viejo, no crean, era en blanco y negro. Y utilizábamos un sistema operativo llamado DOS, en el cual insertábamos comandos. No había disco duro, metíamos disquete para arrancar el sistema operativo y otro disquete para jugar Sokoban, que era un juego que yo jugaba hace muchos años, que era muy divertido la verdad, y te rompía la cabeza. Y así. Entonces, muchas veces la gente que aprendió programación a la antigua era gente que compilaba en código puro. Era código en C, en C++, código... yo el primer lenguaje que aprendí fue Pascal en realidad. ¿Y cómo funcionaba esto? Este lenguaje era un lenguaje de alto nivel que corría sobre lenguajes más internos. La primera generación de los lenguajes eran lenguajes básicamente de código de máquina. La computadora entiende de unos y ceros, no entiende de código Python, código JavaScript. Entiende unos y ceros, porque la computadora es binaria, ¿no? Porque al final tu código se transforma en unos y ceros, que se transforman en, digamos, señales digitales, ¿no? Donde tienes una señal de subida y una señal de bajada. Es un poco electrónica, pero para que me entiendan el contexto, la computadora es binaria, unos y ceros. Todo el código que tú generas termina en unos y ceros. Como se dieron cuenta que era difícil programar de esta manera, crearon lenguajes de segunda generación que básicamente es el famoso assembler. Son lenguajes donde yo uso código hexadecimal o código mnemónico, pero eso trabaja directamente sobre la memoria de la computadora. Es más, tú podías literalmente quemar un procesador, una placa, si colocabas una mala instrucción. Como anécdota, y por favor no cuenten esto, nosotros en TechSoup quemamos uno de los microprocesadores haciendo una prueba, porque nosotros nos enseñaron a programar en Assembler, ¿no? Está en el año de 2001 más o menos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos lenguajes. Cuando llegamos al lenguaje de tercera generación, ya eran lenguajes parecidos al lenguaje humano, donde tenías if, donde tenías while, donde tenías tus famosas llavecitas de definición de una variable, ¿no? Ustedes agarran en Python, que conocen, me imagino, Python, y ustedes definen una variable, ¿no? Ustedes no saben lo que internamente pasa cuando ustedes simplemente definen la variable cuando le asignan un valor. Internamente se hace una selección de memoria, se seleccionan los espacios en memoria necesarios para literalmente crear la variable y luego cuando ustedes le asignan un valor, esos valores se asignan en los bancos de memoria que tienen. Entonces, todo un conjunto de cosas que pasan internamente, pero ustedes no se preocupan de eso porque ustedes simplemente definieron la variable, ¿no? Cuando hacen un print, ¿no? Cuando hacían un print con Python, ¿no? Internamente se ejecutaban un montón de funciones que terminaban en código binario. Entonces, los lenguajes de tercera generación de alto nivel vinieron a ayudar al mundo de la programación porque eran mucho más fáciles de programar. Uno de los lenguajes padres se llamaba C y su hijo se llamó C++. C++ fue la versión evolucionada y de hecho muchos de los lenguajes modernos de hoy en día se basan en lenguaje C++, ¿no? Python se basó en lenguaje C++, ¿no? Y después salió una versión de Python que se basó en Java también. Existe JPython, ¿no? Y así, ustedes tienen mucho, o sea, la mayoría de lenguajes se heredaron de C++, por eso C++ es el padre. Ahora,
haciendo aquí un hincapié, un paréntesis, no se preocupen por aprender C++ ni nada de eso, porque a menos que quieran desarrollar videojuegos, inclusive videojuegos ahora se desarrolla con C#, con Unity, ¿no? De hecho, ahí estoy en un grupo preparándonos para un jam estamos desarrollando un videojuego con unos amigos, ¿no? Pero se puede hacer en C# hoy en día, no necesitas C++, ¿no? Como contexto general sí lo puedes aprender, pero hoy en día la verdad no te lo recomiendo. O sea, existen lenguajes como C#, Java para que puedas desarrollar, ¿no? Pero como cultura o para que conozcas un poco cómo funciona espaciado de memoria, cómo funciona la asignación, cómo funciona algunas cosas ya a nivel de máquinas, sí puedes utilizarlo, ¿no? Entonces, cuando se crea C#, se piensa en una evolución de C++. Entonces, era como decir esto, les voy a poner esto. Y miren, es chistoso, pero así es como nace el nombre de C#. Yo tenía C++, ¿no? Y el creador de C# dijo, bueno, voy a crear la versión actualizada de C++ que va a ser C++++. Pero si ya C++ era complicado, o sea, imagínate que el lenguaje se llama, estoy programando en C+++. Entonces, ¿qué hicieron? Esto parece chistoso, pero realmente yo lo he leído y así es. Juntaron todos los más, date cuenta de eso, juntaron todos los más y crearon un Michi. Por eso se llama C#. Son 4 más, ¿no? Por eso se llama C#. Y bueno, es C Michi en realidad, como le dicen, C numeral, no sé cómo lo quieren decir, ¿no? Pero se le conoce en el mundo como C#. ¿Qué tal? ¿Se la sabían eso o no? Entonces, ahí se crea el lenguaje que es prácticamente una evolución del lenguaje C++, pero no es en sí, digamos, como que el único profesor, porque en realidad hay muchos, ¿no? No es el único lenguaje por excelencia heredero del pulcro C++. Es un lenguaje que en realidad cuando nació es como se llama, era muy parecido a Java, era prácticamente una copia de Java, era una copia de Java. Pero después ya fue poco a poco deslingándose de Java y fue adoptando sus propias conversiones. De hecho, sí, el creador de C# también es el creador de TypeScript. Es Anders Hesfield. Bueno, no me pidan que pronuncie ese nombre, la verdad que no sé cómo pronunciar. Pero es el creador de C# y también creador de TypeScript, ¿no? Si no saben qué es TypeScript, investiguenlo, ¿no? Bien, entonces C# es un lenguaje elegante, es un lenguaje con seguridad de tipos y orientado a objetos. Es bien bonito, la verdad. A mí me gusta mucho C#. Es bien bonito, es pulcro, limpio, tiene muchas de las cosas de Java, pero no tiene toda la complejidad de Java, yo siempre digo eso. Porque Java es bonito, es un lenguaje bonito, pero es muy duro. Es muy, no sé cómo decirlo, es un poco, no sé decir, todos conocen cuál es la palabra, pero es muy tipado. C# es fuertemente tipado, sí, declarativo, ¿no? Tiene todas las características que ustedes han podido ver en Java, pero no es tan complejo para hacer una sentencia. O sea, para hacer, digamos, una función no tienes que complicarte tanto como lo haces con Java, ¿no? Y permite a los desarrolladores crear aplicaciones robustas sobre NetFramework. Se puede utilizar C# para crear aplicaciones en Windows, servicios web XML, aplicaciones, de todo. Realmente puedes hacer de todo, ¿no? Visual C# o C# integra un editor código avanzado, un diseñador de interfaz de usuario, un depurador. Bueno, básicamente el Visual Studio con C# hace todo eso. Su sintaxis es muy expresiva, pero también sencilla y fácil de aprender. Cualquier persona familiarizada con C o C++ o Java reconoce al instante la sintaxis. Y ya, realmente ustedes cuando lo vean van a ver que es un Java mezclado con C y por ahí otras cosas. Proporciona características que no se encuentran en Java, como enumeraciones, expresiones lambda, que vamos a aprender qué cosa es, y el acceso directo a memoria. Esto es lo más bonito que tiene C#, las expresiones LINQ. LINQ es como, es SQL sobre C#. O sea, es como decir, voy a utilizar SQL. SQL es lenguaje de cuarta generación. Es el lenguaje muy parecido al lenguaje humano, donde yo digo, seleccióname
la fecha de nacimiento y el nombre de los usuarios que se han logueado el día de hoy. Así, no es una orden que hace la computadora, es sintaxis SQL y te bota el resultado. Eso es un lenguaje de cuarta generación. C# implementó LINQ, o Microsoft en realidad creó el LINQ, para que yo pueda agarrar y, por ejemplo, defina un array, un arreglo, o lo que se conoce una lista, o lo que quieran en Python, ¿no? Pero lo pueda trabajar como si fuera lenguaje SQL, que le pueda hacer un select, que le pueda hacer un where y todo lo que yo quiera. LINQ realmente es una de las joyas de la corona que vamos a ver nosotros en el desarrollo del curso, ¿no? Es lo que dice ahí, convierte consultas fuertemente tipadas en una construcción de lenguaje de primera clase. C# admite conceptos de encapsulación, herencia, polimorfismo, lo clásico de la programación orientada a objetos que ustedes ya conocen. Las variables y métodos, incluido el método main, se encapsulan dentro de la definición de la clase. Una clase puede heredar de una clase primaria. Todo esto es lo que ustedes ya conocen. Para interactuar con otro software de Windows como objetos combo, archivos DLL nativos de Windows 22, puede hacerlo mediante un proceso llamado interoperabilidad. ¿Qué es la interoperabilidad? Que yo puedo crear código de C# actual y poder contrastarlo con una DLL antigua de Windows, ¿no? Puedo reutilizar librerías antiguas y mezclarlas con nuevas. ¿Cómo funciona la estructura, arquitectura del Net Framework? Yo tengo mi código, mi proyecto en C# y tengo un código fuente desarrollado en C#. Yo tengo referencias, recursos, librerías. Esto se compila y tengo un compilador de C# que crea el MSIL. El MSIL es lo que le decía, el ensamblado o el código intermedio, que normalmente puede ser un .exe o .dll. ¿Okay? .exe o .dll. ¿Ya? Y esto es lo que corre recién sobre el Net Framework. O sea, el Net Framework no interpreta directamente el código de C#, sino interpreta el código MSIL, ¿no? Y esto básicamente permite que el Net Framework pueda correr en tiempo de ejecución real el código que yo he generado, ¿no? Adicionalmente se puede comunicar con bibliotecas de la clase Net Framework, como puede ser Adonet para conexión a base de datos, ¿no? Y recién esto corre sobre el código nativo de máquina. Me está preguntando si vamos a trabajar con C# todo el semestre. Sí, vamos a trabajar con C#, pero vamos a trabajar sobre diferentes plataformas. Primero escritorio con Windows 4 y luego web con ASP.NET. O sea, vamos a desarrollar web al final, no se preocupen. ¿Cómo se ve un código C#? Pues, sumamente sencillo. Using System para importar la librería System. Tengo una clase principal, class program, ¿no? Y con un método static void main, ¿no? Que es muy parecido a Java, con sus arreglos. Y aquí no hago un println ni nada, sino simplemente llamo a la clase consola, console.writeLine y mi famoso hola mundo, ¿no? Es muy parecido, como pueden darse cuenta. ¿Cómo se ve el MSIL, el código intermedio? Lo que yo compilo es esto en realidad. Y este es el código que interpreta el Net Framework. Antes de entrar a procedimientos y funciones de C#, este curso no es un curso, ojo, de C#. Yo no les voy a enseñar la sintaxis de C#, cómo crear bucles, cómo crear if. Eso ya es para primer ciclo, segundo ciclo. Ustedes este año están en sexto ciclo. Vamos a desarrollar directo sobre .NET, ¿no? Pero el lenguaje realmente lo pueden aprender en una noche, es muy sencillo, no tienen por qué hacer mucha complicación. Igual les voy a pasar por ahí un tutorial, un manual, pero realmente a medida que vamos hablando lo van a aprender, no se preocupen por ese lado. Bien, continuamos porque ya se nos gana el tiempo. Procedimientos y funciones en C# se trata de métodos propios de la clase, las cuales contienen una serie de instrucciones, ¿no? Un procedimiento, una función, una clase. Esto ya lo conocen ustedes, ¿no? Cómo definir funciones, procedimientos. Los accesos a las variables tienen públicas, privadas, protegidas e internas. Tal vez el único nuevo para ustedes sería internal, que es un nivel de acceso y visibilidad en el cual se puede tener acceso al objeto desde cualquier código del mismo ensamblado, pero no de un ensamblado distinto, ¿no? Lo demás lo han visto en todos los lenguajes que ustedes con los que han podido trabajar, principalmente como Java. ¿Cómo define un procedimiento o una función en C#? Private para privado, void, que no retorna ningún valor, por eso es vacío, void, y el método se llama saludar, o el procedimiento se llama saludar. ¿Y qué hace? Simplemente un console.writeLine o la mood. Si quiero hacer una función,
pues le pongo un tipo de retorno, un tipo de dato. En este caso estoy retornando un entero, public int, le pongo suma y recibe dos parámetros, int A, int B. Fuertemente tipado, tengo que poner el tipo de dato. Retorno A más B. Y así, simplemente es como defino un procedimiento y una función, ¿no? Procedimientos de propiedades. Esto es muy importante. En Java ustedes tenían los famosos getter y setter, ¿no? Que básicamente era para poder encapsular nuestro código. No es recomendable que ustedes pues publiquen o definan una variable siempre como pública, ¿no? Porque exponen su código, entonces siempre lo encapsulaba. Y lo tradicional era hacer esto, ¿no? Public int edad y luego pongo un get y luego pongo un set, ¿no? El get es para retornar valores y el set es para asignar valores. ¿Eso se acuerdan? ¿Lo han visto en Java seguramente? ¿Sí? En .NET lo bonito es que yo puedo definir como está abajo, plugin id edad y le pongo set get nada más. Y con eso ya me crea prácticamente el getter y el setter de mi clase, ¿no? Para mis variables. Es muy rápido en realidad. Programación orientada a objetos con C#, lo clásico, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, que son, digamos, las bases de la programación orientada a objetos. ¿Qué es una clase? ¿Qué es un objeto? Ustedes ya conocen eso. ¿Alguien? A ver, vamos a preguntar. ¿Alguien hasta aquí no se avergüencen si no hay ningún problema? Hasta ahora no tiene bien definido lo que es el concepto de una clase y un objeto. ¿A alguien todavía le resulta un poco complejo? Para ahondar esto, si no lo paso. ¿Nadie? Perfecto. No, igual si alguien tiene dudas, coméntenme. Y si no quiere decirlo por aquí, me envía un correo. Nadie se va a enterar, no hay problema. Una clase representa las características de algo y las acciones. ¿Cómo define una clase en C#? Public class animal, entre llaves, el tipo de dato, primero la visibilidad, privado, ¿no? El tipo de dato y el nombre. Y defino los métodos. La herencia, ¿cómo defino herencia en C#? Public class gato, dos puntos animal, ¿no? Y luego llamo los métodos que quiera. Polimorfismo, ¿cómo hago polimorfismo en C#? Pues tengo acá una clase figura que tiene un método dibujar y luego tengo una clase círculo que hereda de la clase figura donde yo reescribo el método dibujar y le pongo en este caso simplemente un dibujo, ¿no? Un draw. ¿Cómo hago sobrecarga de funciones o de métodos? Tengo la clase figura y tengo el método definido tres veces. Una sin parámetros, otra con un parámetro que es color y otra con dos parámetros que es color y grosor, ¿no? Eso es esto que estamos viendo, digamos, es lo más básico de lo que es programación orientada a objetos, pero en este caso con C#. Entorno de aplicaciones de escritorio. Aquí quiero llegar. Entorno de aplicaciones de escritorio. .NET, y esto solamente lo tiene el framework, no lo tiene el .NET Core. Ojo, todavía no lo tiene NET Core, solo lo tiene el framework de .NET, el que es de Windows puro, ¿no? Tiene una suite de librerías que se llama Windows Form. Esto es parecido a lo que es el AWT o el JSwing en Java. Estoy haciendo comparaciones con Java porque ustedes conocen Java, ¿ya? Si ha trabajado con JSwing o con AWT, pues es lo mismo con Windows Form, ¿no? Proporciona una herramienta para el diseño de interfaces gráficas mediante una superficie donde el desarrollador, haciendo uso de controles de Windows Form, puede interactuar con el usuario para manipular la información. ¿Cómo se ve esto? Esto lo vamos a ver. Ustedes pueden crear una aplicación Windows Form, jalar un formulario, jalar punteros, botones, combo box, labels, ¿no? Cajitas de texto, y esas tienen propiedades y vamos a interactuar con ellas internamente con código C#. Esto es lo que vamos a desarrollar en la primera parte del curso. Como yo defino un aplicativo con Windows Form, llamo la librería System y la librería System Windows.form. Tengo un namespace que es Windows Form App y tengo una clase pública que hereda de la librería Form, de la clase Form, y siempre llamo a esto al método initializeComponents para que inicialice los componentes, inicialice, digamos, la ventana, para que ustedes me entiendan. Y tengo un botón que es el botón saludar, que llama un evento, el evento click, ¿no? Y al momento de hacer el evento click llamo a un método que es el messagebox, que básicamente me abre una ventanita y que dice: hola, nombre, ¿cómo estás?
¿no? Es básicamente la cajita de texto y cuando le presiono saludar me va a botar ese nombre. Esto lo vamos a ver en la parte práctica, no se preocupe. Así es como se ve. Pongo Luis y dice, hola Luis, ¿cómo estás? Con este código que está acá. Si se dan cuenta es muy sencillo, no hay mucha complicación y además la ventaja del Visual Studio es que te lo rellena todito. ¿Qué otros controladores tenemos ya más avanzados con el que vamos a trabajar? El Data Grid View, que básicamente es una grilla, proporciona una tabla con celdas, columnas, ¿no? Que me permite mostrar datos. Tengo editores de texto, textbox, list textbox, masked textbox, labels, link labels, progress bar, combo box, list box, list views, picture box para gráficos y color dialog, font dialog y open file dialog para básicamente ventanitas. Ahí están todos los controladores comunes que ustedes pueden tener. Contenedores, barras de menú, punteros. Tienen también bindings, que vamos a ver lo que son los bindings para conexión a base de datos. Tienen calendarios, tienen de todo. Y todo es realmente muy sencillo de implementar. Ustedes lo van a ver en la parte de laboratorio. Preguntas hasta aquí. Ya para terminar. ¿Es como el JFrame? Sí. El Windows for es como el JFrame. O sea, definir un Windows for, la clase Windows for es como un JFrame. Es muy parecido a Java, pero un poco más sencillo. ¿Ustedes han trabajado con un IDE para programar en Java, como NetBeans, algo así? Imagino que sí, ¿no? ¿O han hecho en código puro? Han usado Electron. Levantó la mano. Frank Cari. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Vamos, usted nos va a enseñar más o menos lo que debería ser una arquitectura limpia para poder hacer estos proyectos. No sé, digamos, lo que debería ser las aplicaciones, por ejemplo, se usa en el modelo vista controlador, ¿no? Entonces, para este tipo de proyectos tal vez tienen otro tipo de arquitectura. Claro, vamos a ver arquitectura en capas para desarrollo con Windows 4 y vamos a ver MVC para ASP.NET. ASP.NET tiene implementado dentro del framework de .NET el patrón de diseño MVC. Vamos a trabajar con ORM también, que el ORM de Microsoft es el Entity Framework. O sea, todo eso vamos a ver, no se preocupen. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, para terminar, señores, les voy a mostrar un poquito de Netcore, ¿ya? Y con eso termino. Voy a entrar a mi... Yo utilizo... me gusta mucho Semdar, no sé si ustedes lo han escuchado. Es un terminal de Windows, pero que tiene todos los comandos de Linux. Es parecido al PowerShell, ¿no? Y aquí... Y es gratuito, lo pueden descargar si quieren. Estaba justo haciendo unas pruebas. Voy a salir de todo esto. Cuando ustedes instalan Netcore, vamos a crear una nueva carpeta. mkdir, le voy a poner clase 01. cd clase 01. Y vamos a hacer un ls. Bien, cuando ustedes instalan Netcore, y ustedes pueden ir a la página de Netcore e instalarlo. No, como les digo, durante el curso no vamos a ver no vamos a ver Netcore en realidad, pero sí sería bueno que lo conozcan. Es muy parecido al framework normal, pero es 100% open source, ¿no? De hecho, para que ustedes puedan instalarse Netcore, van a esta página .net.com y acá tienen o el framework normal que está en la versión 4.8 o Netcore que está en la versión 3.1, ¿no? Y bueno, se instala en el SDK.
Este es como el runtime para ya aplicaciones que ya existen, pero el SDK es el que nos permite pues poder compilar soluciones y todo lo demás. Entonces yo he creado acá una carpeta y como yo entro, pongo .NET nada más. Vamos a ver qué versión tengo. .NET versión y tengo la 3.1. ¿Perfecto? De hecho, si ustedes ponen .NET, le va a salir, digamos, cómo pueden usar la herramienta. Entonces voy a crear una nueva aplicación de consola. .NET New Console. Si ustedes le ponen New, les va a salir todas las aplicaciones que pueden crear con el Net Framework, el NetCore Framework. O sea, puedo crear en puro código aplicaciones web, modelo vista controlador, una aplicación pura SB, puedo crear ensamblados, nuggets, puede ser de todo, y en realidad, ¿no? Pero vamos a crear una aplicación de consola, .NET New Console, para una aplicación de consola. Ahí está utilizando el NetCore, me está creando el proyecto y me está creando los archivos necesarios de mi proyecto, ¿no? Si yo le doy un ls, veo que tengo tres archivitos. Un archivito que básicamente es la configuración del proyecto, una carpeta obj, donde tengo algunas librerías, y el program.cs, que es mi código fuente. Voy a hacerle un cat al program.cs. Ahí está mi código básico, el código más básico que pueda haber de un hola mundo, ¿no? Un hello world, sencillo. ¿Cómo corro esto? Pongo .NET Run. Y en ese momento está compilando mi solución. Está compilando mi solución, está leyendo el código y me está mostrando un mensaje, hello world. Ahí, ¿qué ha pasado? Si yo le doy un ls, se dan cuenta que ahora aparece una carpeta más que es la carpeta bin. En esta carpeta bin, ¿qué es lo que tengo? Voy a entrar aquí, bin, voy a entrar a debug, y dentro de debug voy a entrar a NetCore 3.1, voy a entrar a cd NetCore 3.1, y dentro de varios archivos. Dentro de esos archivos tengo uno que se llama clase01.exe. Ese es el ejecutable, ese es mi resultado. Pero este exe no es un ejecutable binario, no, es un ejecutable MSIL que va a correr sobre el Net Framework, en este caso el NetCore Framework, ¿no? Yo voy a ejecutarlo, miren, clase01.exe y me dice hello world. Es mi programita que acabo de hacer. Cuando hablamos que NetCore es multiplataforma, es porque este mismo archivo que acabo de compilar lo voy a ejecutar en un Linux. Y lo voy a hacer. Aquí tengo al lado derecho mi Ubuntu 18.04 LTS. ¿Sí? ¿Esto qué cosa es? Es un Ubuntu instalado dentro de Windows, ¿no? Básicamente lo que he instalado es el kernel de Linux, o en este caso de Ubuntu, con todas las aplicaciones, ¿no? Esto se puede hacer en Windows 10, tienen que tener Windows 10, ahí pueden instalarlo desde el Store de Microsoft, pueden instalarse el Ubuntu, el 18.04, y tienen un terminal de Linux, y esto no es un emulador, esto es Linux puro, ¿no? Y aquí voy a ejecutar, bueno, quiero ver para que ustedes se convenzan, porque a lo mejor pueden pensar que yo les estoy floreando, como dicen en el archivo. Voy a ejecutar este comando y ahí me sale, tengo la versión Ubuntu 18.04, ¿no? LTS. Estoy en Ubuntu, ya no estoy en Windows, ¿no? Y desde aquí voy a ejecutar, voy a llamar a mi carpeta que he creado ahorita, que he creado en este momento. ¿Cómo se llamaba mi carpeta? Clase 01, ¿no? Dentro de esa voy a la carpeta bin, voy a debug, voy a NetCore y voy a llamar a mi clase 01.exe. ¿Sí? Ahí está, hello world. Ha compilado en Ubuntu en Linux un código que yo generé en Windows. Evidentemente tengo que tener instalado el .NET en el framework del NetCore también, ¿no? Y aquí tengo otra versión del framework, aquí tengo una versión 2.2.
pero compila, ejecuta un código. Con esto estamos comprobando que realmente Netcore crea código multiplataforma. Bien, con esto terminamos esta parte del curso. Bienvenidos nuevamente y preguntas finales para poder terminar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Qué les pareció la primera clase? A ver, comenten un poco. Me gusta siempre la retroalimentación. ¿Les ha quedado dudas? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Qué expectativas tienen del curso? ¿Mm? ¿Quién me puede decir? ¿Quién quiere comentar, por favor? ¿Quién está por ahí? Richard. No, primero estaba Frank. Adelante, Frank. Ya, a ver, me ha parecido muy buena la introducción que nos ha dado, ya que nos ha explicado prácticamente la historia, ¿no? Y cómo es que se programaba hace bastante lenguajes de bajo nivel. Bueno, pues estoy muy entusiasmado, por así decirlo, profe, ya para empezar este curso, ya porque nunca he tocado C y además de que, bueno, estoy un poco decepcionado, no, pero bueno, sí, algo decepcionado tal vez con tocar mucho JavaScript, porque, bueno, como no es muy fuertemente tipado, pues te lleva a veces a cometer muchos errores, ¿no? Pero bueno, eso sería mi comentario. Ok. Richard. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Richard, adelante. Bueno, más que nada era un comentario. Como aquí se puede ejecutar en multiplataforma, es como el paradigma que tiene Java, del Java, que escríbelo en un lugar y ejecútalo en cualquier lugar. Ajá. Sí, ese era mi Ok, comentario. gracias, Richard. Ojo, pero esto es NetCore, no es Net Framework, no se confunde. Lo que vamos a ver desde el curso es Net Framework, ¿no? Igual, C# va a correr entre los dos, no hay ningún problema. Miren, yo les voy a decir algo para terminar la clase. Eh, Tiene razón mucho, le doy mucha razón a su amigo Franco, porque muchas veces, digamos, uno quisiera aprender las bases y todo lo demás, y les han metido mucho código, digamos, o lenguajes de alto nivel de los últimos que han salido, ¿no? Y JavaScript es uno de los que ha crecido un montón. Pero realmente en el mercado lo que va a valer no es tanto qué lenguajes tú conozcas. Es más, un error común que comete la mayoría de desarrolladores es casarse con un lenguaje. ¿A qué me refiero? Yo soy programador Java, toda mi vida programador Java y no sé otra cosa que no sea Java. Entonces, y te encapsulas en Java. Te encapsulas en Java y tu vida es Java y todo quieres hacerlo con Java. Cuando llega un proyecto desafiante y te dicen que quieres hacerlo con otra tecnología, te complicas. O al revés, eres JavaScript, puro JavaScript, ¿no? Con Node y todo, y te piden que hagas un desarrollo en .NET y te complicas. A mí me pasó, yo durante muchos años me consideraba máster en PHP, o sea, mi lenguaje favorito era PHP, mi vida era PHP. Antes de eso mi vida era Visual Basic 6 y un tiempo también Java, pero aprendí que uno no debe casarse con un lenguaje. Por eso yo he desarrollado en múltiples lenguajes, he desarrollado en .NET, en Java, recientemente estoy desarrollando en Python, con Django también. Para mí, me gusta mucho, pero sí soy sincero, a veces, como soy un poco de la escuela antigua, el fuerte tipado me gusta más, entonces un poco hay que chocas, pero igual, es cuestión de acostumbrarse y adaptarse. ¿Qué tal si te toca programar en Go, por ejemplo? O en Dart para Flutter, ¿no? Que es lo que también han hecho. O por ahí tal vez un día te toque programar en COBOL, que es mucho más antiguo. Tú tienes que adaptarte. Un buen programador se adapta a la realidad que viva. Y aprender un lenguaje de programación es como aprender un idioma, o sea, no es nada complicado. Si tú dominas lógica de programación y dominas código, créeme que cualquier lenguaje vas a dominarlo y vas a poder trabajar. Entonces mi consejo final es que no se enfoquen en un lenguaje en específico, sino que realmente ustedes se enfoquen en dos cosas. En saber leer código, interpretar lo que dice otro programador, porque gran parte de su carrera es leer código,
Y segundo, en el análisis funcional, en entender la necesidad del cliente, lo que realmente quiere el usuario para que ustedes puedan desarrollar la solución que necesitan. Bien. Bueno, señores, muchas gracias entonces a ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. El laboratorio es el día miércoles. Prepárense. Dos cosas que necesito para el laboratorio: que tengan instalado ya Visual Studio. Primero, Visual Studio, ¿cómo vas? Visual Studio 2019. Les voy a enviar también un manualcito mañana de cómo instalar, por si acaso alguien tiene dudas, para que lo puedan instalar. ¿Listo? Nos vemos. Muchas gracias y nos vemos el día miércoles.